Bueno, esto sería un solenoide. Y la fórmula para el solenoide donde n es igual al número de vueltas. A veces n puede estar dado entre el número de vueltas por la longitud. O sea que esta unidad sería vueltas sobre metro, o directamente se da el número de vueltas. Esta n se le llama densidad lineal de vueltas. Quiere decir que cuando damos la longitud, le damos una cantidad de vueltas en el solenoide y una cierta longitud que va a tener el núcleo, por ejemplo esto, serían, supónganse, 40 centímetros y 4 vueltas. Esa sería la densidad lineal de vueltas. O a veces se da directamente el número de vueltas, sin necesidad de hallar la densidad. Entonces van a ver que hay ejercicios que da directamente el número de vueltas y otro va a dar la densidad lineal de vueltas. Esto en el caso de un solenoide. Ahora vamos a ver el caso de una espira circular. Lo mismo. Cuando estoy acá, la corriente va a ser esto, abrazo, y el sentido de recorrido va a ser para así, de esta manera. Cuando estoy acá abajo, abrazo, y el sentido va a ser otro. Entonces yo tengo que esta espira la voy a abrazar con el sentido de recorrido y me va a dar este recorrido. Cuando estoy abajo, abrazo y me va a dar este recorrido. Para hallar el campo E, por I dividido 2 por R. Sería el campo magnético en el centro de la espira. Este sería el campo magnético en el centro de una espira, para una espira circular. Ahora vamos a un toroide. Un toroide, lo vamos a dibujar. R acá sería el radio de la espira, ¿no? Acuérdense siempre que cuando van a hacer estos cálculos, el radio, la unidad siempre tiene que ser metros para poder simplificar. Si no, no vamos a poder simplificar. Tau metro ampere por ampere dividido metro, P nos da en Tesla o
en Weber metro cuadrado. Esas son las dos unidades. O el Gauss. Entonces acuérdense que con todos estos problemas que tuvimos, esta fórmula que estuvimos viendo, tienen que estar en el sistema MKS. Continuamos con el toroide de revolución. Y ya con esto empezamos a el toroide de revolución es una cosa así. Se va enrollando. Este es el toroide de revolución. Fíjense, vamos a tomar un radio medio. Y la fórmula va a ser igual a pi a mu sub 0 por n por i dividido 2 por el radio. Este sería el radio del toroide de revolución. N va a ser el número de vueltas que tenga el toroide y la constante de permeabilidad, la corriente y 2pi. Y con esto ya tenemos resuelto la primera parte para empezar a hacer ejercicios. Vamos a dejar esto ahí que se vea y vamos ahora a explicar un poco de la regla de la mano derecha y para qué sirve. Regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha. Bueno, presten atención a esto que voy a explicar ahora, que ya lo vimos en el Zoom, pero ahora lo vamos a analizar desde el punto de vista físico y con ejemplos. Les voy a hacer, ¿se acuerdan? Los 3 dedos. El índice nos marcaba la dirección de la corriente. El dedo gordo nos indicaba la fuerza, que siempre era I y F siempre son perpendiculares. Y el dedo, digamos el dedo medio, sería el vector B. Pero el vector B puede tomar cualquier posición. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Que el B era el campo magnético. Podía tomar una posición así, una posición así, una posición así, una posición así. Entonces, dependiendo del ángulo que forme, I con B, va a ser el valor de la fuerza que vamos a obtener. Y se acuerdan que habíamos visto que el valor de la fuerza era I por L por B por el seno, lo habíamos llamado creo que seno de tita, donde el seno de tita era este. El seno de tita sería el ángulo que forma la intensidad de corriente con B, con el campo magnético. Decíamos que si B era paralelo a I, o sea que este ángulo, si yo tengo el dedo así, en este caso yo tengo que B
forman 90 grados con I. ¿Lo ven? B forma 90 grados con I. ¿Qué quiere decir? Que si Φ igual a 90 grados, F va a ser máxima. Porque seno de Φ es igual a 1. Entonces esto se transforma en 1 o en menos 1. En este caso F sería máxima. Pero en el caso de que B e I tengan la misma dirección, para B e I con la misma dirección, o sea que son paralelas, F va a ser igual a I por B por L por el seno de Φ. Quiere decir que Φ al valer 0, Φ igual 0, seno de Φ es igual a 0. Entonces en este caso la fuerza va a ser 0. Cuando tenemos las dos, cuando I y B son paralelos, F va a ser 0. O sea que no va a haber fuerza. Tanto sea si coincide, si forma 0 grados o si forma 180 grados también. No va a haber fuerza. F va a ser 0. Entonces ya sabemos que en este caso F va a ser igual a 0. Cuando I y B son paralelas. Entonces, ya la regla de la mano derecha la vamos pispeando como es. La hicimos con los dedos, pero ahora la vamos a ver en el pizarrón con los símbolos aprendidos, con lo que son entrantes y salientes. Yo le voy a dar dos valores y ustedes van a tener que encontrar el tercero. Puede ser que les dé I o F y ustedes tienen que hallar B. Para eso se van a tener que imaginar la mano derecha, cómo va tomando distintas posiciones dependiendo de cómo yo lo escriba en el pizarrón. En este caso, voy a borrar. En este caso, si yo voy a dibujo, si yo tengo que dibujar este caso, fíjense, los voy a tomar, vamos a hacer la regla de la mano derecha dependiendo de la posición que ustedes. Yo me voy a poner en la misma posición de observador. Esta es la corriente, apunta hacia allá. Perdón, I. F, acuérdense que siempre está a 90 grados. Y B, ¿cómo se imaginan que lo tendría que dibujar? ¿Cómo lo ven ustedes? Y acá está el tema de no estar en el aula. Seguramente lo hablaríamos. ¿Cómo lo están viendo a B? Como una flecha. ¿Y esta flecha hacia dónde va? Hacia ustedes. Entonces el vector de campo E lo podemos dibujar de esta forma. Quiere decir que el dedo quedó transformado en esto. Los dos vectores y la corriente. Esa es la regla de la mano derecha. Ahora bien, esto es una posición característica de B. Pero yo lo que quiero que aprendan es cómo ubicar. Si yo le doy cualquiera de estos tres, siempre dándole dos, ustedes me ubican el tercero. Entonces para eso vamos a empezar, me voy a acordar, vamos a empezar a jugar en el pizarrón con distintas posiciones de la fuerza y de B y de I. Acuérdense que tanto F, I y B se pueden dibujar así. Quiere decir que si yo
Si yo en este caso le pongo que la fuerza F es así, el dedo, este dedo, ¿cómo lo van a ver? Hacia ustedes. Porque esta sería la fuerza, acuérdense, la fuerza sería hacia ustedes. Y ya que estoy con esta comparación, si hago esto mismo, miren, vamos a hacer la fuerza así. El índice es la corriente, va para allá. Fíjense, lo vamos a rotar. Esta es la posición original y esta es la posición. Y el campo B va a ser así, en esta posición del dedo. Esta de arriba, esta es la posición del dedo como lo vimos antes. Y esta de acá abajo es la posición del dedo así. Fíjense. Entonces yo veo la fuerza F hacia ustedes, el vector B hacia abajo y la corriente hacia la izquierda. La corriente sigue teniendo el mismo valor. Ahora bien, vamos a variar el dedo. Lo voy a poner apuntando hacia allá. Vamos a hacer este caso. ¿Cómo ven la fuerza? ¿La fuerza hacia dónde la ven? Entrando hacia el pizarrón. O sea que ustedes la fuerza la ven así. En este caso. ¿Ven? Esto está así, la fuerza la ven así, entrando hacia el pizarrón. La intensidad de corriente, ¿cómo la ven? Hacia arriba. Miren, lo hacemos así. Y el vector del campo B lo van a ver así. Este dedo lo fuimos haciendo así y lo fuimos haciendo así. Entonces yo ahora, el desafío es que yo les ponga dos de estos valores y ustedes tienen que hallar el tercero. Acuérdense que en este caso, B, siempre B tiene que salir de la palma de la mano como yo esté ubicado. Si yo tengo a B de esta posición, B sale de la palma de mi mano. En esta posición, B sale de la palma de mi mano. Y en esta posición, fíjense que está apuntando para abajo, B sale hacia abajo. Entonces fíjense que yo, dependiendo cómo ponga la palma de la mano, acá me da automáticamente, esto me da la intensidad de corriente, esto me da la fuerza y el campo sale de la palma de la mano. En este caso, la fuerza la veo saliendo. La fuerza la veo saliendo. Pero ¿cómo está la corriente? Marcándome hacia arriba. Entonces, si me sale hacia arriba, B sale de la palma de la mano siempre. Si yo lo hubiera puesto así, no estaría bien. Porque en este caso B no se vería de esta forma. Porque la fuerza la vería, esto sería así, miren. Así. ¿Ven? Ustedes ven a la fuerza, al dedo gordo, lo ven que entra, y que le marca esto, y B que sale perpendicular a la palma de la mano. Bueno, esto es bastante complicado para explicarlo, espero que se haya entendido. Igualmente, vamos a hacer ahora un ejemplo, les voy a hacer unos ejemplitos para que ustedes hallen el tercero. Acuérdense que siempre ustedes tienen que posicionar la mano cuando hacen este tipo de ejercicios. Ustedes siempre tienen que posicionar la mano acordándose que el campo B sale siempre de la palma de la mano y los dedos apuntan hacia donde va la corriente. Siempre B sale. Y esto nos va a marcar la intensidad de corriente. Entonces yo le voy a hacer un ejercicio. Vamos a ver cómo lo podemos resolver.
yo le voy a dar, me voy a acordar cómo era que hacía. A ver, si yo. Ahí. Vamos a hacer B, I. Esto lo vamos a practicar igualmente cuando hagamos el Zoom, pero para eso tienen que ver y estudiar. Fíjense la disposición que le di. La corriente va hacia arriba y F va hacia nosotros. I va hacia arriba. F, I va hacia arriba. F hacia ustedes. El campo magnético, ¿cómo tiene que ser? Saliente. Quiere decir que el campo magnético en este caso sería para este lado. Tengo la fuerza para allá, la corriente que va para allá. Acuérdense que estos son siempre perpendiculares y el campo magnético tiene que salir sí o sí de la palma de mi mano. Si yo lo hubiera hecho así, estaría mal. Si yo hubiera puesto la mano así y el campo magnético para acá, está mal. ¿Por qué? Porque el campo magnético no sale de mi mano, de la palma. Siempre la palma es la que nos da la pauta del campo magnético. Entonces, ahora vamos a hacer otro para que vayan practicando. Y esto se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. Bueno, estos dos ejercicios los vamos a ver en el próximo Zoom. Pero para ello, acuérdense que lo tienen que practicar. Siempre. Los dedos me van a apuntar hacia donde va la corriente. Ya del vamos acá tengo la corriente que va así. Puedo llegar a tener la corriente así. Ya me da la pauta que la corriente va hacia ustedes. Entonces puede tener esta posición o esta posición. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de la fuerza? Porque nos falta el vector B. Si yo le doy en esta posición como está, le doy esta posición así, le doy que la fuerza va para acá, fíjense, y la fuerza va para allá, el vector B va hacia abajo. Entonces estos dos ejercicios lo vamos a hacer. Vayan haciéndolo, me consultan y lo charlamos. Bien, esto es la famosa regla de la mano derecha. Nos va a servir para determinar las fuerzas que se producen en un conductor con corriente cuando están en un campo magnético. Un cable, como vamos a ver ahora, un cable conductor que está presente en un campo magnético, como ese cable hace una fuerza que es la que vamos a hacer nosotros. Entonces ahora vamos a ver qué sucede en un cable
en un cable con dos. El título es cable, ya les digo enseguida. Fuerzas magnéticas sobre los cables conductores de corriente. Fuerza magnética igual a I por B por el seno de θ por la longitud analizada del cable. Esto sería la fuerza, la fórmula de la fuerza. Bien. Estamos trabajando ahora que tanto F, o sea, tanto I y B forman 90 grados. Al formar 90 grados esto no considera, no tenemos el problema de hallar los senos. Pero si en este caso B no formara, el cable no formara 90 grados con el campo magnético, con las líneas de campo, que el cable estuviera así, si las líneas estuvieran así, y el cable estuviera así, para hacer esa formulita, nosotros vamos a tener que poner el seno que formen ese cable con el campo magnético que está presente. Acuérdense que nosotros podemos meter este cable, que de hecho lo vamos a hacer, este cable en un imán. Metemos el cable en un campo magnético, el campo magnético va a apuntar siempre para el mismo lado. Yo el cable o el conductor lo puedo poner a 90 grados o lo puedo poner así, en este campo magnético. Entonces, para ahora, lo que estamos haciendo es considerar que el conductor, o sea la corriente, forma un ángulo de 90 grados con el campo magnético. Pero en este caso, si el campo magnético lo tengo vertical, el cable lo puedo poner así, o también lo puedo poner así. En este caso, sí. En este caso, como el cable es paralelo o forma un ángulo de 0 grados, no va a existir fuerza. Bien. Entonces, vamos a hacer dos cables. Ya un cable lo habíamos analizado. Vamos a hacer dos cables. Y uno. Vamos a hacerlo más cerca. Bien. Están separados a una distancia R. Si vamos, primero lo vamos a tomar estos cables. Primero lo vamos a tomar estos cables, los vamos a tomar por separado. Teníamos que el campo magnético B, genérico, era mu sub 0 por I dividido 2pi por R. Si no me equivoco. Sí, señor.
donde R es el lugar a donde yo quiero hallar el valor del campo magnético. I va a ser la corriente de donde yo voy a considerar el campo magnético. Quiere decir que acá voy a tener dos cables, dos corrientes distintas. Si yo quiero hallar el campo magnético debido al campo, a este cable, tengo que reemplazar B1 va a ser igual a mu sub 0 por I1 dividido 2pi por R. Ese sería el campo debido a 1. Y el campo debido a 2 va a ser igual a mu sub 0 por I 2 dividido 2pi por R. Esos son los campos por separado. Si los dibujo, fíjense que yo tengo el cable así, tendría el campo magnético que hace este camino. Esto es así, lo abrazo. Si yo lo dibujo sería así. Miren, si este sería ahí, tendría acá y acá. Y 1. Este sería B, para el caso de I1. En el lado ese lo veo entrando y en el lado de acá lo veo saliendo. E I2 es lo mismo. Va a entrar acá y por acá va a salir. Bien. Ahora bien, tengo dos campos magnéticos acá. Este lo haríamos, este sale así, sería el mismo recorrido. Tienen el mismo recorrido los dos. Fíjense, tengo dos campos magnéticos. El campo magnético total va a ser igual a la sumatoria de los B, de todos los campos que haya. Pero que hay que tener una consideración especial cuando hacemos este tipo de ejercicios. Que los campos se pueden sumar o se pueden restar. Y acá viene la parte interesante de este tipo de ejercicios.